Hola, buenas noches. Después de un reparador descanso, retomamos la lucha. Y ya con el lomito de la competencia, a partir de mañana, 8 equipos disputarán el título del mundo. 2 sudamericanos y el resto europeos. Con una línea blanda y una línea dura. La línea blanda es la de Croacia, de Suecia, Inglaterra, Rusia. Y la dura, allí están los 2 sudamericanos. Cavani casi que descartado. Brasil, un equipo sólido. Cuentan las estadísticas que solamente ha permitido 4 tiros al arco en lo que va del campeonato, cosa que no se ve más en ataque que en defensa. Y fíjense, solamente 4 tiros ha permitido, de acuerdo a la estadística. Salieron los números de los octavos de final y en lo único que aparece Colombia es en faltas cometidas, 63 en el partido contra Inglaterra. Pitana en el ojo del huracán, me parece que de manera injusta, porque los europeos han pitado partidos entre europeos y sudamericanos y no ha pasado nada, pero se dice que por qué un árbitro argentino enfrentando a Uruguay y todavía esquirlas de la participación colombiana, que a esta hora debe estar ya de regreso, advirtiendo que no todos volverán o están volviendo. Una buena cantidad de jugadores se quedaron en Europa encabezados por James Rodríguez. Y también el presidente de la federación, que permanece aquí en Rusia. A los contertulios, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien. Don Fernando, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted? Bueno, muy bien. Esperando una nueva etapa. Seguramente repasaremos lo que ocurrió con Colombia más al detalle, pero digo, esperando una nueva etapa porque la jornada de mañana es muy atrayente, sin ninguna duda. La presentación de los 2 equipos sudamericanos nos dan la posibilidad de ver en las próximas jornadas el fútbol de aparentemente nuestra tierra, aunque no sé si ya hay un símbolo del fútbol sudamericano que nos destaca en el mundo, y no sé si también todos los europeos juegan de la misma manera, si los franceses son unos y los rusos son otros. Así que es muy atrayente por la variedad, por la diversidad, la etapa que viene. Es cierto, casi todos nos identificamos más con Brasil que con Uruguay, pero hay que reconocerle a Uruguay que es un equipo de mucho trabajo, con un técnico serio, competente, estudioso, y que gracias a todo lo que ha hecho seguramente merece que le vaya muy bien. Don Farid Mondragón, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos, Fernando, profe Peláez, bien. No voy a decir 100% porque estaría mintiendo. Ya medio recuperado. Me falta otra 50% de la moral arriba, pero bueno, a medida en que va pasando otra vez o va empezando el fútbol, mañana ya sacaremos esta astucia futbolística y empezaremos ya con el tema final que es muy interesante. Profesor, me encanta saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien. Muy buenas noches a todos los televidentes. Y sí, o sea, esperando que en mi país se haga un análisis consciente, racional, más no emocional, de todo lo que ha pasado y lo que viene. Y expectante con lo que va a pasar con Brasil y Uruguay, que son los equipos de nuestra tierra, como dice Fernando. 2 estilos totalmente distintos, pero 2 estilos que se ciñen a una historia. Sobre todo Uruguay con un respeto por lo táctico, por lo que tanto le dio y enseñó en Sudamérica y en el mundo. Porque Uruguay da ejemplo de eso, de mantener lo más importante, las bases de lo más... Que le falta, sí. Que le falta fútbol, que le falta talento, que le falta un mejor plan ofensivo, pero con eso solo que mantiene, ya es protagonista y se mantiene en un mundial. Y lo de Brasil es el ejemplo de la transformación sin perder su esencia. Y siguiendo las exigencias de un fútbol que requiere ser más dinámico y más solidario. Por eso Brasil se me antoja a mí uno de los favoritos. ¿Usted pide qué para Colombia? ¿Cordura? ¿Qué? Análisis. Un análisis profundo, consciente, racional, no emocional. Un pequeño detalle con relación a Uruguay. Uruguay dentro de la misma competencia supo cambiar, porque se sentía cómodo y había logrado la clasificación casi con holgura, tenía que dirimir con Rusia quién era primero del grupo, y modificó la estructura, sacó jugadores del fondo, los trajo a la mitad de la cancha, arrimó más jugadores a Cavani y a Suárez, le dio esa chance de verse en otra disposición
que por supuesto, como es modificable ese sistema, cuando defiende con 3 puede que defienda con 5, si es que el rival tiene la pelota, pero cambió las líneas, jugó con gente más adelantada, el caso de Bentancur, más cerca de Cavani y de Suárez. Así que Uruguay tiene méritos de mantener su esencia, de darnos lecciones con respecto a cómo hay que jugar de una determinada manera cuando no se cuenta con tantos jugadores de talento, pero además saber cambiar y arriesgar en plena competencia. Claro. Un cambio que fue histórico, ¿no? Sí, para mí fue histórico. Fue histórico por, sobre todo, la era Tavares, que se venía empleando un sistema y en pleno campeonato del mundo hace ese cambio y le salió muy bien. Ya vamos a hablar de Uruguay. Lo que pasa es que el profe habla de un tema emocional, ¿no? de Colombia. Y Colombia sí es un país emocional, bastante emocional. Colombia es un país de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la gente va a un plebiscito y vota no, y es sí. Normalmente, y pasó en Europa, en el Reino Unido, cuando el Brexit, dijeron fuera y fuera. Y no es no, y sí es sí. En Colombia es el contrario. En Colombia es la gente dice no, o la mayoría dice no, y es sí. Sucedió ya en el tema del proceso de paz. En Colombia todavía hay gente que quiere que nos convirtamos en Venezuela. Colombia es un país emocional. En Colombia las cosas se mueven desde si me cae bien, de si me cae mal. O sea, si me cae mal y es bueno, no sirve. Si me cae bien y es malo, sirve. Eso es muy de nuestra sociedad. Así crecimos. Es que lamentablemente nosotros tenemos una rara mezcla de la que no tenemos la culpa, ¿no? Porque cuando Cristóbal Colón vino por aquí, recogió fue gente de las cárceles y gente afuera, y hubo una mezcla rarísima que pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil establecer. Siempre dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no? Y Venezuela tiene un gobernante que se merece, porque llegó un momento en que la situación era tal, el río revuelto era tal que cualquiera dio el salto y miren lo que quedaron, ¿cierto? Y lo mismo ha pasado en Bolivia, lo mismo pasó durante muchos años en Perú. Nuestros países son muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Todo es emocional. Y cuando se va a tomar una decisión de elección, también es lo mismo. Es que me cae mal Uribe, entonces voto por el otro. Es que me cae mal Petro, entonces voto por el otro. Y es democrático, muy democrático, decir que Petro es esto, aquello y lo demás allá. Muy democrático decir que Uribe es esto y esto y esto, o que Duque es un muñeco de no sé quién, el actual presidente de la República. Eso es democrático, eso lo consideran democrático. Todo el mundo tiene libertad de decirlo. Pero vaya que uno critique a los que a esa gente de la masa nuestra le cae bien, ¿no? Llámese como se llame. No, yo creo que esto no es de que me caiga bien o me caiga mal. Esto es de qué se hace bien y qué no se hace bien, ¿cierto? En Colombia tenemos unas mágicas, yo no sé si pócimas, porque pues realmente no hay nada que beber, ¿no? Para tener eso. Tenemos como la magia de convertir las derrotas en victorias. Nosotros convertimos una derrota en una victoria y muchas veces una victoria en una derrota. Por falta de análisis. Tengo que decirlo, tristemente, es así. Colombia es muy normal que una victoria se vuelva una derrota y una derrota se vuelva una victoria. Pero bueno, eso fue lo que Natura nos dio y no tenemos otra opción. Simplemente que quienes tenemos la oportunidad de trabajar en medios de comunicación debemos intentarlo por lo menos orientar, pero nosotros no podemos hacer fila. Entonces, lo que llaman opinión pública hace fila hacia allá y yo como comunicador tengo que hacer fila hacia allá. No. ¿Ya? Yo creo que está claro el mensaje y me tomo simplemente, pues, asumo lo que el profe ha dicho, que creo que es eso lo que... Pero, Carlos, a mí me parece que es válido hasta hoy, que el equipo está
que se reencontró con su gente, lo emocional. Hasta hoy. Hasta hoy, correcto. Porque el partido se desarrolló en un ambiente, en un voltaje en el final, que dio para que el corazón trepide y que la locura se apodere de todos, especialmente aquellos que son muy fanáticos. Pero a partir de hoy lo que tiene que privar es el análisis que, con mucho cuidado y con mucha racionalidad, hicieron no solo periodistas colombianos, sino periodistas extranjeros, que detallaron qué es lo que ocurrió en el último partido y a través de toda la historia vivida por Colombia en esta Copa del Mundo. Está muy claro que Colombia, desde el punto de vista táctico, teniendo tan buenos jugadores, cometió errores gravísimos, profundos, que no debe repetir, que no puede repetir, que no se puede dar el lujo con una generación de jugadores de tanta calidad volver a cometer, porque le va a quitar hasta este carácter emocional. No sé si se vuelven a dar circunstancias como estas, si uno repite los errores estratégicos y tácticos que se dieron en esta Copa. Creo que el pundonor, el corazón, eso que tiene el jugador colombiano, que ha contado tan huevos de hierro, eso fue lo que tuvimos. Es lo que lo hizo sobreponer a estrategias, a tácticas que fueron equivocadas, inclusive en el último partido. Pero usted ya va a ver a lo largo de este programa que esta no es la visión nada más que de estos 4 hombres que están aquí, sino que otros con más tranquilidad, con más distancia, también marcaron lo que pasó en el último partido. Algunos dicen, ya no es por boca nuestra, Colombia renunció a su estilo histórico. Y esto pasó. Entonces, lo emocional, las banderas, la foto, fenómenos, conservémoslas, recordemos ese momento, recordemos este momento que todavía estamos festejando la llegada de nuestros jugadores allí a Colombia. A partir de mañana, un análisis racional de lo que pasó para no volver a repetirlo. Ahora, el festejo, pues obviamente yo no hacía referencia a eso porque me parece que los jugadores merecen ese reconocimiento. Es que si hemos llegado hasta aquí es por ellos, ¿cierto? ¿Qué hizo Ospina? Ospina nos salvó contra Senegal y los arqueros están para eso. Pero ojo que Ospina tenía un problema grave y es que no era titular y eso cuesta, en ese puesto cuesta y ahora Farid lo puede contar. O sea, lo que hizo Ospina es extraordinario. Mina no era titular del equipo y Mina vino desde el banco y tampoco tenía la confianza en su equipo y vino desde allí y se convirtió en nuestro héroe. Su cabeza es un monumento nacional y con toda razón, ¿cierto? Y Arias hizo un mundial extraordinario. Davinson siendo un peladito. Uribe, otro que no fue tenido en cuenta. Uribe, que no fue tenido en cuenta, nos arregló todos los partidos. O sea, Falcao hizo su gol, sí. Es que yo no refiero a eso, pero complementando con lo que Fernando dice, sí. Hagámosle el festejo porque se lo merecen los muchachos, pero, hombre, vamos a poner las cosas en su lugar, en su verdadera dimensión, en su sitio. ¿Cierto? No sigamos con eso de que porque este me cae mal, entonces es malo, así sea bueno. Y porque este me cae bien, es muy bueno, así sea malo. Esas son las cosas que no cuadran, esas son las cosas que no caben. Pero entonces démosle de una vez salida a lo que se ha dicho en los distintos medios, ¿le parece? Bien, cómo no. Pasemos a los distintos medios. Buscamos uno de Europa, uno de Sudamérica y uno propio, uno de Colombia. Son periodistas que registran sus notas en los medios. Y bueno, mostremos el primero, ¿sí? Que es La Tercera de Chile, ¿sí? Dice, Colombia se deja ir. Ese es el titular. El titular. Y después hay una bajada que dice, tras este título, que hace responsable a Colombia de dejar la Copa. Inmediatamente no dice a Colombia la sacan, sino se deja ir, o sea, una actitud. Esta es la bajada. Los cafetaleros renuncian a su estilo. Renuncian a su estilo, lo dice un chileno. Fuerzan al alargue sobre la hora gracias a Mina y dilapidan su ventaja en los penales. Inglaterra exhibe otra vez a Kane, se clasifica con fortuna a cuartos como el gran favorito del lado del cuadro. Y hay un detalle más que dice, el fútbol unas veces te da y otras te quita, pero pocas veces acostumbra a hacer ambas cosas en el mismo partido. Ayer fue uno de esos días. Y si no, que le pregunten a Colombia, cuya mezquina propuesta inicial la tuvo fuera del Mundial, con justicia durante 93 minutos, pero cuya milagrosa recuperación en el alargue tras la aparición de su ángel Mina mereció un final distinto. No lo tuvo porque Uribe
que le había cambiado la cara, estrelló su penal en el travesaño justo después de que Ospina adivinara el de Henderson y justo antes de que Vaca, el quinto elegido, se topara con la estirada providencial de Pickford, esa que convirtió a Inglaterra en el octavo cuarto finalista. Aquí remarca mezquindad, ¿no? Estamos hablando del diario chileno que en... La tercera. 8 renglones marca primero la mezquindad y después la aparición de Mina, el valor que le estamos dando al jugador individualmente, y después remarca lo de Uribe, que le cambió la cara al equipo. Esto lo dice un periodista chileno que estaba muy lejos de nosotros dentro del propio estadio. Hay un apartado más del diario chileno y dice el planteamiento conservador con el que Pekerman decidió resolver la ausencia de James. Bueno, ya sabemos, la línea medular con Sánchez, Barrios y Lerma. Perdió presencia sin dejar de sufrir embestidas. Es decir, que marca lo que hemos señalado, un planteo que no se corresponde con la historia ni con la idea del partido que debió avanzar. Sí, remarca al final, lo único que logró de hecho el DT, renunciando a la pelota, fue asfaltar una autopista para los velocistas de los pros. Y eso se vio clarito, por eso ese ha sido el discurso nuestro. Y mire, esto lo dicen desde Chile, esto no nació en este programa, pues. Bien, hay otro medio que es Marca, el diario español, muy reputado, muy leído. No, este es Mundo Deportivo. Sí, Mundo Deportivo. Sí, de Barcelona. Es Fin a la maldición. Ese es un título para los ingleses porque han perdido siempre por penales. Entonces el título hace referencia a que ganaron en este caso por penales. Pero hace referencias al partido y dice... José Pekerman al final apostó por un 11 más conservador del anunciado ante la ausencia confirmada de James Rodríguez, que vio el partido en la grada. El profe reforzó su sistema defensivo con Wilmar Barrios y Jefferson Lerma en vez de Luis Muriel y Mateus Uribe. La consistencia que lograba atrás la perdía a la hora de construir los veloces y habituales contraataques de los cafeteros. Inglaterra, de 7... había perdido 6, la última que ha ganado fue en el año 1996 contra España. Contra España en la Euro, que fueron locales ellos. Desde el 96 no ganaba una serie de penales hasta ahora. Bien, hay otro apartado. En el Mundo Deportivo de Barcelona. Y el gol llegó de la forma más absurda. En un tonto penalti del colombiano que ha jugado este año en el Español, el de la Roca Sánchez, que agarró a Harry Kane delante mismo del árbitro, dentro del área, minuto 54. Digo esto porque se ha discutido mucho sobre la sanción del penal y el mundo exterior. Yo lo consulté ayer aquí en el VAR y el concepto de los árbitros es absoluto. Incluso hablan de un segundo penal. Dicen que si algún reproche hay que hacerle al árbitro fue el tema disciplinario por no haber echado del campo a Barrios, incluso a Falcao. Yo después me puse a mirar, ¿por qué Falcao? Si Falcao estaba tan bravo que le dijo de todo, ¿se acuerda? Sí, después del penal. Ellos dicen que Falcao, y agregan que hubo un segundo penal, ¿cierto? Yo la verdad le pregunté ayer a Fernando, ¿de verdad hubo un segundo penal? Sí. Fernando me dice que sí. Yo, de pronto emocionalmente, como soy colombiano y el tema emocional, de pronto no lo vi. Pero... Hay un apartado más del Mundo Deportivo en el que hace referencia a la fuerza y el corazón. Es decir, esto que nosotros destacamos, ¿no? Que el equipo fue eso, que se sobrepuso a tantos errores desde el punto de vista táctico y a un planteo muy conservador, y hablan de, bueno, que se atacó con mucha fuerza y corazón. Y ahora pasemos al tiempo de Bogotá, al tiempo de Colombia, ¿sí? La nota es de Gabriel Meluc, que ustedes lo conocen, es un hombre de esta casa también, ha pasado por aquí, y dice: ni la inmediatez ni los sentimientos encontrados imposibilitan el análisis. Lo complican, eso sí, como se complicó la selección en el primer tiempo, defensivo, con 3 pernos de marca en el medio campo, Sánchez, Barrio y Lerma, para estar firmes y detener a los ingleses. El principio era evitar un gol en contra, pues el fin era la esperanza del triunfo en el 0-0. Mucho más sin tener a James y a la espera de la zurda de Quinteros. Una cosa es con violín y otra con guitarra.
Bien, y hay otra consideración más, ustedes la están viendo allí, es un detalle más de lo que escribe el colega en El Tiempo y que también marca de este planteo conservador. Son otros ojos, son otra mirada, no nuestra, de un diario de los más respetables de América, que en sus cronistas, viendo sin que se le rompa el corazón, aunque por dentro seguramente tenía un sentimiento para que Colombia le vaya bien, pero con el análisis frío hace ese destaque que ustedes están leyendo en este momento. Muy bien. Ese es el análisis que queríamos que ustedes tuvieran al respecto, a raíz de las palabras utilizadas por el profesor, de lo emocional. Sí, además porque yo guardo la esperanza, Carlos, porque esto hace parte del fútbol y esto hace parte del deporte y de aquel perder y ganar. Y donde está involucrado todo un país, un patriotismo. Entonces, a medida que pasa el tiempo y uno entiende la masa en la expresión emocional, eso es histórico y eso va a seguir pasando, porque así es y así debe ser. Pero aquellos que toman las decisiones tienen que tener claras las cosas, sobre todo en el tema racional. Insisto en el análisis porque son los encargados de hacer el análisis, porque son los que han sido testigos paso a paso de todos estos procesos y al final de cuentas son los que deciden qué destino, qué dirección toma esto. Yo personalmente lo digo y sin ningún tipo de emociones, yo quiero ver a Colombia jugando más con la pelota. Y yo quiero ver a Colombia más ordenada tácticamente. Aprovechar ese espíritu de lucha, ese amor propio que muestran nuestros jugadores y ese crecimiento futbolístico y mental que han tenido formándose en Europa. Esa mentalidad que le permite los clubes en los que juegan, porque de lo contrario no podrían jugar en los clubes de alto vuelo. Farid. No, yo creo que Juan resumió un poco también mi pensar. El jugador colombiano siempre ha sido tácticamente muy aplicado, muy disciplinado, muy ordenado, muy obediente. Condiciones, pues no lo vamos a descubrir ahora, creo que desde la época del Caimán, de Willington, de Alejandro Durán. Luego pasaron, obviamente, jugadores como el Pibe, Faustino, Freddy Rincón, en fin, la generación y nuestro país, como usted lo dice, Carlos, brota el talento de la tierra, eso es innegable. Y a eso sumarle la madurez y la evolución integral que han tenido los futbolistas hoy en día, creo que son aspectos que hay que saber aprovecharlos, que hay que darles continuidad. Nos duele porque, hay que ser sinceros, es una oportunidad histórica la que se dejó pasar, porque se conjugaron muchísimos aspectos que no solamente era una autopista para los velocistas, como decía el periodista chileno en este partido, sino que creo que era una autopista directa a hacer historia, a llegar a un lugar donde alguna vez soñamos y no lo habíamos ni siquiera imaginado ni lo habíamos tenido tan cerca y tan patente, tan palpable. Y sí, esa autopista que tenía que haber sido suave, que tenía que haber sido bien pavimentada, se asfaltó, se llenó de piedras, de huecos, de baches, de muchísimos obstáculos, y desafortunadamente quedó en eso, ¿no? En un sueño. Lo que Colombia no se puede dar el lujo de aquí en más es de dudar hasta el propio inicio del campeonato y después dudar durante todo el campeonato. Colombia, con la categoría de los jugadores que tiene, que ya marcamos, se desparraman en muchos clubes del mundo, no puede llegar sin saber cómo va a formar su equipo. Hasta una hora antes nunca se supo cómo formaba, y con la duda de si James estaba o no. Los uruguayos dieron un ejemplo. Ayer dijeron, el médico mandó un comunicado y dijo, Cavani tiene esto, ¿sí? Y por esto está en duda. Nosotros vivimos permanentemente tratando de adivinar lo que pasaba con James. Y que tenía una lesión, está claro, que lo dejó, y todavía no sabemos de qué magnitud, porque jamás hubo un comunicado, no para nosotros. En definitiva, nosotros íbamos a hacer el puente para la gente. Y volviendo a lo táctico, no se puede dudar de cómo se iba a formar, ni tampoco se puede dudar de cómo se va a trabajar el partido. Yo puedo entender que haya un plan A y simultáneamente un plan B por las dudas, pero no un A, un B, un D,
casi hasta la Z tuve planes. No se genera confianza, se cambió permanentemente la manera de disponer los jugadores en la cancha. El medio campo sufrió 5 o 6 modificaciones del partido. No, eso no da ni referencia a los propios jugadores que actúan, ni a las otras líneas del equipo, los que defienden más atrás y los que atacan. Porque a cada rato había que mirar quién se tenía como referencia, quién era el volante por la derecha, el volante central, el volante por la izquierda. A los gritos los jugadores tratando de indicarse ellos en qué posición jugaban. A los gritos el entrenador tratando de explicar con gestos a los jugadores dónde tenían que ir. Eso no se puede dar. El entrenador, el asistente, el segundo asistente, ya ni hablemos. Todo el mundo. Y si se observa, ustedes van a ver que la charla del alargue la da el asistente, no la da el director técnico. El director técnico está interesado en saber qué es lo que dice el asistente. Entonces, esa confusión no se puede dar más en Colombia. El que tome la selección colombiana de aquí en más tiene que ser un hombre ganador, porque tiene un grupo de jugadores ganadores, y un hombre seguro, un hombre convencido, un hombre con experiencia, un hombre que haya ganado cosas. Que haya ganado cosas. No torneos juveniles. Torneos juveniles no sirven para nada. No tienen referencia a los torneos juveniles. Juegan chicos que recién empiezan y algunos hasta metiendo trampas. Nos hemos enterado que africanos y asiáticos ponían jugadores de más edad. Así que, ¿qué valor, qué referencia tiene para nosotros ser juveniles y después cuando nos interesamos por los torneos que nos importan nos ponemos a llorar? Y hacemos bien en ponernos a llorar porque... decimos, con todo lo que tuvimos, no lo supimos aprovechar, porque alguien falló en la estrategia, alguien falló en la táctica, muchas veces en la táctica. No puede ser, Colombia no se puede dar ese lujo de aquí en más. Sí, y todas esas cosas, la falta de seguridad proviene de la improvisación, y la improvisación viene o es hija, ¿no? Con padre y madre del mismo nombre, de la falta de trabajo. Una pausa y ya regresamos. Un fake que circuló ayer a través de las redes. Las redes son un peligro. Qué buenas son bien usadas. Ayer circulaba una cadena por WhatsApp y por Twitter y por todas partes, según la cual Inglaterra había violado el reglamento de manera flagrante y que la Federación Colombiana de Fútbol tenía que demandar el partido y que debía hacerlo. Una clara ignorancia de parte de quien lo escribió y de quienes lo aceptaron y lo multiplicaron del reglamento. A quienes me escribieron les contesté exactamente lo mismo que voy a decir aquí. Primero, eso es nuevo en el reglamento. El cuarto cambio en la prolongación. Y cuando dice cuarto cambio, eso significa que puede hacer 4, si quiere. No más de 4. Puede hacer menos de 4. Y no pone ningún límite de tiempo para los 4, salvo que se jueguen 120 minutos. O sea que si se juegan 120, 4, y si se juegan 90, 3. Pero no está obligando la norma a renunciar a ningún cambio, ¿no? O sea que si llegaste con 2 cambios a los últimos 30 minutos, no es que tengas que renunciar a 1, ¿cierto? Porque no existiría el cuarto. ¿Cierto? Si renuncias a 1 serían 3 y no 4. Es una simple operación matemática. Yo les voy a leer lo que dice textualmente el reglamento para que acaben con esa cadena. Dediquémonos a otra cosa, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir. Comillas, los criterios son bastante sencillos. Se permite un cuarto suplente únicamente si hay prórroga. La opción puede utilizarse tanto si el equipo ya ha agotado sus 3 cambios en el tiempo reglamentario como si no. ¿Ok? Como si no. Punto. Antes de que la propuesta se sometiera a votación, la FIPPRO realizó un sondeo previo entre los jugadores, entrenadores y gestores y un 85% de los encuestados se mostró a favor de la medida. Un equipo ya tuvo ese evento. Y pues yo no conozco ninguna reacción o cadenas de WhatsApp en Dinamarca, ¿cierto? Pidiendo que se demande el partido contra Croacia por algo que es absolutamente reglamentario. Croacia metió al jugador en el minuto 97, sale Perisic y entra Kramaric. Minuto 97. Y en el minuto 108 sale Marko Mandzukic e ingresa Milan Bradley. ¿Listo? Finito.
terminado. Yo creo que está claro, ¿no? Los cambios son máximo 3 en los 90 minutos, máximo 4 si hay prórroga. Exacto. Pero no habla de un mínimo ni de un obligatorio, eso está claro. Y lo ideal es que no haya prórroga. Ah, no, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ayer, pues, incluso crearon la ilusión algunos de un montón de gente que, pues, tampoco tiene por qué conocer el reglamento. Llamaron a Oscar Julián y todo desde Sí, la claro, concentración a claro, preguntar. llamaron a todo el mundo. Es increíble que no conozcan el reglamento. Se ve que Inglaterra sí lo conocía y Croacia también lo conocía. Entonces ya vamos mal. Es decir, si no conocemos el reglamento, ni desde la concentración de Colombia, ni en Colombia, ni algún sector periodístico, estamos mal. Estamos mal. De verdad que estamos mal. Tengo un par de cosas para que empecemos a analizar la fecha de mañana, ¿cierto? La primera es esta. Brasil solo ha permitido 4 tiros a la portería. La defensa del Mundial, 337 minutos sin encajar gol. Y es el equipo que más balones recuperó, 183. Entonces, no se necesita vistosidad para decir, ese es el mejor equipo. Un equipo que recupera 183 balones, que no necesita 3 volantes de marca ni 5 defensores para recuperar 183 balones, que no corta, sino que los recupera para jugarlos, y que solamente permite, ¿no?, teniendo laterales como los que tiene, que son lanzados, ¿cierto? Y solamente lo que podríamos llamar un volante de marca, que es Casemiro, solamente permite 4 tiros a la puerta. En lo que va del Mundial, estamos hablando de un señor equipo, ¿o no? Mañana sin Casemiro, ¿no? Mañana sin Casemiro. Fernandinho debe ir, uno supone, ¿no? Y antes de ir, me acabo de acordar, usted hace más de 10 años es socio del Real Madrid. Pues sí, compré ahí un Bueno, carnet. ¿y ahora se va a hacer socio de la Juve? ¿Por qué? Pues porque CR7 va para la Juventus. Eso no está confirmado. Hoy hablaron que ya firmó. Ah, ¿ya firmó? ¿Qué va a hacer usted bueno. ahí? ¿Cómo va a ser? Nada, es que yo no soy hincha de jugadores. Ah, ok. Admiro a algunos jugadores, ¿cierto? Y lo admiro mucho a él, pero a mí me gusta un equipo que se llama Real Madrid. Creo que ese es el equipo que desde la infancia yo seguí, ¿cierto? Lo seguí. No me pongo la camiseta del Real Madrid, no me la pongo. Voy a finales de Champions y me pongo mi abrigo, mi bufanda, ¿cierto? Como ustedes me han visto. No me pongo camiseta de los equipos. Y sí, debo decir algo. Se fue Zidane. 120 partidos, 8 títulos, ¿cierto? Se va Cristiano Ronaldo. Por ahí pasó también, si no estoy mal, un tal Alfredo Di Stéfano, ¿verdad? Sí, claro. Y pasó Raúl, y pasó aquel y el de más allá. Mire, en la vida, y esto también vale para todo en Colombia, en la vida, el único lugar lleno de indispensables es el cementerio. Todos los que están ahí enterrados fueron indispensables. Y el mundo siguió, y las empresas siguieron, ¿verdad? Las instituciones siguen. Yo no creo en irreemplazables ni indispensables. Duele mucho que sea Zidane, el mejor técnico del mundo, vendrá otro, y ya, de hecho, ya está contratado, que es Lopetegui, y no pasa nada, y seguirá, y ganará, y perderá, y empatará, ¿cierto? Y se va Cristiano Ronaldo, y vendrá otro, Mbappé, Neymar, Kane, el Pero que no quieran. me puede negar No. que le va a hacer fuerza a la Juve usted. No, yo No, él también Lo va a que seguir a Zidane. Lo que estoy diciendo es que No, pero no va a seguir a Zidane, Zidane, pero pero lo que estoy diciendo es que pero a la indispensables selección. no hay. Ah, no, Indispensables no, que es que si se va fulanito de tal del Real Y los Madrid cambios o son de la para mejorar. selección o de tal, entonces no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a ir el profe? No, ¿Cómo es se va a que ir el algunos- 9? ¿Cómo se va a ir el 7? No, y los lo cambios son para reemplazamos. crecer, y los cambios son para crecer y mejorar. Es que algunos equipos puntualmente, después de esta Copa del Mundo, tienen que revisar sus conducciones, porque tienen material, porque tienen jugadores de altísima clase, hay que ordenarlos en la cancha, no se puede confundir porque está confundido el estratega. Entonces, insisto con aquello que les decía en el comienzo. Usted me amarró a esa cosa. Pero hay una etapa emocional que vos podés vivir un tiempo. Quieren hoy y mañana, fenómeno, porque los jugadores se van a desparramar en sus ciudades, los jugadores colombianos, y los van a recibir en distintas ciudades de Colombia. Los agasajos que correspondan. Realmente, yo no voy a utilizar nunca la palabra héroe para un jugador de fútbol. Voy a utilizar la palabra de que ha sido un futbolista que entregó todo en la cancha. ¿Cómo se corresponde? Que a veces algunos lo hacen. Nosotros lo hemos vivido en la Argentina, que se corresponde que se entreguen y no se entregan. Pero digo, a partir de allí, el análisis sesudo, porque da la sensación que Colombia puede jugar a esto y nada más que a esto. ¿Cómo va a jugar a esto y nada más que a esto? Un equipo que es señalado por la prensa internacional que perdió su estilo.
Ya no es por la prensa colombiana que le señala algunos errores, sino que el mundo reconoce a Colombia como patrón de una manera de jugar. Entonces, quien llegue va a tener que replantear esa manera y va a tener que llegar con un plan, a lo sumo 2, para no confundir a los jugadores en la cancha, estos que tienen tanto valor. Me parece que se impone un cambio en algunas estructuras sudamericanas para, como hizo Brasil en un momento determinado, adecuar, profesor, esos valores que tiene a una nueva manera de jugar en el fútbol, en el que el futbolista tiene que estar atento, ya sea el delantero o el arquero, los 90 minutos y todo lo agregado que le ponga la FIFA. Perdón, mientras usted estaba hablando yo metí mi cabezota, porque quise sacar mi botellita de agua, porque estoy mal de la garganta. Me excusa, ¿no? No, por supuesto. Ha salido ahí en cámara mi cabeza. No hay ningún problema. Está hablando. Okay. A propósito de lo que él dice de Brasil, que Brasil era un equipo que había perdido el rumbo, ¿cierto? Sí, claro. Brasil andaba dando tumbos por ahí en otros estilos, Brasil en otras formas de jugar. Ese es el ejemplo más en otras latente, formas de jugar. Más claro. Ahora resulta que Brasil recupera el estilo. Pero hace una aplicación, como toca con las aplicaciones y con los computadores de irlos actualizando, ¿cierto? Sí, claro. Pero Brasil recupera el estilo con más dinámica y con unos posicionamientos definidos, con unas obligaciones y posibilidades claras para los jugadores, llámese Neymar, llámese Casemiro, llámese como se llame, ¿cierto? Porque todos tienen obligaciones y posibilidades de acuerdo a su intelecto. Pero Brasil engaña. Y Brasil piensa uno que es solamente manejo de pelota e individualidades. Hay quien dice Brasil es Neymar y 10 más. Yo respeto todo eso. No. Yo respeto todo eso, pero lo he oído. Entonces uno esculca en lo que es Brasil y en lo que es este entrenador, y uno se da cuenta que atrás de esto hay un conocimiento y hay un convencimiento. Porque uno ve cuando Neymar viene y se tira para la izquierda y aplicadito le ayuda al lateral, quien sea, a hacer doblajes. O bien el volante de ese lado, a veces cuando juega con Coutinho, que yo no lo había visto a Coutinho vestirse, no lo veía en el Liverpool, lo que hacen en Brasil, venir atrás y armar una línea de 3 y ayudarle a Neymar y ayudarle al lateral a hacer doblajes. Yo, atrás de esto hay un conocimiento del entrenador y un convencimiento del entrenador hacia los jugadores para realizar la labor más árida del fútbol, que es marcar, recuperar la pelota. Y ahora resulta que es el equipo con menos goles en contra. Menos tiros en contra de la puerta. Este es un equipo que hace una labor defensiva. De una labor defensiva que es árida, la convierte en un arte. Porque los brasileños todo lo que hacen, lo hacen con base a la música. Sin necesidad de decir algo. A ese súmele carácter. ¿Se acuerda, Fernando, cuando, y eso lo digo pues con experiencia, jugábamos en clubes argentinos y las decisiones de los partidos finales de Copa Libertadores, de Supercopa en esa época, se sacaba ventaja contra los equipos brasileños? Lo primero que uno decía, vamos a sacar ventaja como dándoles, ¿no? Pegándoles, ablandándolos, porque el brasileño salta. Hoy en día no, Brasil es un equipo con carácter, es un equipo que te pega de igual a igual. Es un equipo que le ha añadido ciertas cosas que el fútbol un pequeño necesita. detalle, Farid. Cuando vos recién utilizaste la palabra, que el jugador colombiano, la palabra obediencia, a mí me sonó, yo no quiero jugadores obedientes, yo quiero jugadores convencidos. Y para tener jugadores convencidos, tenemos que tener alguien que convence, porque está seguro, cosa que no ha pasado en este campeonato con Colombia. Ahora, vamos a utilizar la palabra obediente, vamos a aceptarla, ¿eh? Yo aplico la de convencido. Nada más que jugadores obedientes y convencidos que en este equipo les hicieron hacer de todo a los jugadores. Les cambiaron el rol permanentemente. Que jugaba a la derecha, que jugaba a la izquierda, que jugaba de enganche a Cuadrado, lo hicieron jugar con el partido atrás de las espaldas. En las cuando espaldas. más lo necesitaba. Cuando más lo necesitaba por el costado. Es decir, que los jugadores han sido aplicados, no convencidos, fueron obedientes, porque le decían, andá a la izquierda, andá a la derecha, jugá de wing, andá allá. Faltó que le dijeran, andá y reemplazá a Ospina. Entonces, si se tiene ese material, que es maleable, que el jugador colombiano ya comprendió, como dice el maestro, una cosa que se sufrió en otro tiempo, que era insuflarle ánimo, convencerlo, crearle autoestima. Eso se tiene. Si se tiene además a un jugador convencido, aplicado, que le dicen anda ya y va como si fuera un chico al supermercado. Pero bueno, lo que se necesita es una estratega que esté realmente convencido él de que hay que hacer las cosas como corresponde. Porque el material en todo sentido, en el emocional y en el futbolístico está. No, y es que no es una frase hecha, jugadores hay. Y todos los días salen.
todos los días salen. Pero a esos jugadores los tenemos que trabajar, a esos jugadores los tenemos que encaminar, a esos jugadores les tenemos que enseñar, obviamente, y eso tiene que ser así. Y para usted, quiero repetirle una vez más, así se ría, que no hay indispensables ni insustituibles en ninguna parte. ¿Usted ya leyó el comercial? Sí. Entonces vamos a la pausa. Un segundo, Fer, tienes toda la razón. Me refería a obediencia táctica. Sí. Y el convencimiento es el primer arma de un gran líder para poder transformar, para poder transmitir y para poder hacer llegar que el mensaje sea mucho más claro y mucho más profundo. La pausa y ya regresamos. Americanos, cada uno por su lado, y con bajas. Hablemos de la de Uruguay. ¿Qué tanto afecta a Uruguay la salida de Cavani para enfrentar a Francia? Eso quisiera verlo yo en el propio partido. Pero el maestro es otro de esos entrenadores que sabe convencer. ¿Quién dice que Suárez no es figura? ¿Quién dice que Cavani no es figura? Pero son jugadores, obviamente eso es raza uruguaya, eso hace parte de su ADN, pero si hay otro personaje que convenza al jugador para que el jugador haga lo que tiene que hacer dentro de la cancha, es el maestro Tavares. Me ha llamado la atención ese rombo que arma en la mitad, soltando a este muchacho Bentancur para aportar un poquito y convertirse también en un tercer delantero llegando desde atrás. Pero Uruguay es fiel, es sagrado en aquellos viejos principios de la táctica zonal al hombre, en determinados sectores de la cancha. Y quizás se quede corto cuando no está uno de estos dos jugadores, de Suárez o de Cavani, pero sabe sacar lo otro, que sabemos que tiene Uruguay, que es el alma, la garra charrúa. Si uno tiene que nombrar 10 delanteros, al margen del Mundial, 10 delanteros de categoría internacional, los nombra a Cavani y a Suárez entre ellos, por lo que han hecho en el Barcelona y en el Paris Saint-Germain, goleadores de los dos campeonatos. Cavani, dentro de esta estructura, se enriquece. Me imagino que Tavares va a saber buscar la manera de acompañarlo a Suárez, pero cualquiera que entre es distinto a Cavani, absolutamente distinto. Si es Stuani es un jugador que puede acercarse a posiciones ofensivas, pero no es un delantero ni del desgaste ni del conocimiento de Suárez que tiene el jugador que actúa en el fútbol francés. Para mí, sin Cavani pierde mucho, lo que no significa que pierda el partido de ninguna manera, pero pierde mucho como potencia, como conocimiento del ataque. Farid, que los ha sufrido. Sí, totalmente de acuerdo. Si hay, y en esto me refiero a lo que usted mencionó, Carlos, si hay alguna selección que no depende de las individualidades, es Uruguay, pero sí es una ausencia y una baja enorme. En eso adhiero a lo que dice Fernando, porque son los mejores delanteros del mundo. Buscarán y a través del colectivo y de la táctica y de ese carácter y de la disciplina buscarán encontrarle la vuelta a esta circunstancia, pero hay jugadores que son difíciles de buscarles o de ocupar esa ausencia tan importante como en este caso Cavani. Sí, para complementar simplemente, porque creo que todos estamos de acuerdo, Stuani es un jugador diferente, ¿no? Cavani es un jugador que, primero, en el juego aéreo tiene una importancia que no tiene Stuani. En segundo lugar, hace un trabajo ya mecanizado, automatizado con Suárez. Esos cambios de orientación. Incluso ahora, después del partido sacaron como 2 o 3 videos con jugadas igualitas en partidos anteriores. Lo que quiere decir que eso hace parte del entrenamiento, de la automatización, del conocimiento de esas pequeñas... El trabajo. Puro trabajo. Eso no es que, a ver qué me cae del cielo. No, cambio de orientación y el otro llega. Unas veces así, otras veces así, unas veces por arriba, otras veces al segundo palo a rematar hacia abajo. Entonces, el automatismo, la diferencia en el juego aéreo, la diferencia en la posición que ocupan. Stuani es un poco más de flecha media, ¿cierto? Mientras Cavani es un jugador de flecha media, flecha exterior, llegada por el de 3/4, llegada por allá. En medio de esa rotación de esos jugadores que son netos delanteros que pueden jugar por cualquier sector del campo. Que puede haber la fórmula y seguramente la hay. Van a enfrentar un equipo muy difícil
porque si bien Francia a rato se comporta como un grupo de individualidades, ¿cierto? Cuando mete ese arreón, marca 2 goles. Y después duerme 20 minutos. Y luego otra vez la oleada, y en la oleada es un tsunami, ¿no? Es un tsunami, se lo lleva a cualquiera. Vamos a ver qué pasa. Una pausa y ya regresamos. Bueno, ahora sí, hablemos de Bélgica. Me enteré a propósito, me enteré porque lo leí hoy, ¿no? ¿Sabe cuántos españoles trabajan? Porque en Colombia tenemos 25 argentinos en la, no sé, 25, 30, 18, 14, no sé cuánto, hasta utilero argentino tenemos. ¿Sabe cuántos españoles tiene Bélgica en su cuerpo técnico? Hoy está Padé, si ustedes me permiten, aquí está. Es la tapa de AS, la tapa del periódico es esa. Dice, ¿cuántos quedan, no? Dice, en el Mundial quedan 7 españoles. Un árbitro, un asistente de VAR, el preparador físico de Rusia, que es español, el señor Roberto Martínez, que es el técnico de Bélgica, y el ojeador de Bélgica y el entrenador de porteros. Solamente tiene Bélgica 3 españoles, el resto son belgas, ¿cierto? Los que acompañan a Martínez. Belgas y ¿cómo se llama? Y el francés que jugaba en el Barcelona. Henry. Que lo acercó para el Mundial. Exactamente. Que lo acercó para el Mundial. Para mejorar la definición de Lukaku. Correcto, para mejorar trabajos de definición. Temas puntuales. 23 partidos invicta tiene la selección belga, tercera en el mundo, 11 jugadores ingleses, entre comillas, 11 jugadores que actúan en la Liga Premier, 10 de ellos en grandes equipos, en equipos top. Un español que dirige y 2 asistentes en un cuerpo técnico como de 15. Simplemente les cuento esto a título de información. Bélgica tiene que tener cuidado con Brasil. Y tiene que tener cuidado a partir de copar bien los espacios. Bélgica no puede hacer ese 3 hasta la mitad y queda separada en la mitad. Porque si regala esas bandas, Brasil le puede hacer daño. Si Japón le hizo daño. Lo bueno es que Bélgica tiene un muy buen entrenador, que lee y actúa rapidito. Además porque conoce y porque se ve que ha trabajado todas esas variantes que tiene. Y lo de Bélgica pasa porque tiene un equipo que es variado en su funcionamiento. Tienen los interiores, tienen los carrileros, tiene un 9 que sirve para todo. Y es muy solidario. Entonces esas variantes pueden ayudarle mucho a Bélgica, que va a encontrar un partido no tan cerrado como contra Japón, me parece a mí. Y tiene un jugador como Hazard que podrá tener rachas durante el partido en las que se toma un descanso, porque es uno de los jugadores que más ha trabajado a lo largo del año, pero cuando aparece es un jugador de muchísima claridad, un jugador verdadero estratega, que sabe cuándo es corta, cuándo es larga, cuándo es una pausa, cuándo hay que llevarla al costado, cuándo hay que gambetear, cuándo conviene el enfrentamiento personal, se entiende muy bien con Lukaku y con el resto de los volantes del equipo. Es una de las figuras, muchos lo consideran así, de esta Copa del Mundo. Y va a ser una linda prueba también para ver cómo van a exigir ese cuarteto posterior de Brasil, porque sin lugar a dudas el poderío ofensivo que tiene Bélgica, lo que nos va a mostrar realmente cómo va a ser Brasil bajo presión. Queda un minuto de programa, el minuto ruso. Les tengo de entrada una cosa. Usted sabe que yo tenía preparado, pero seguramente lo vamos a ver mañana, si es que no dan tiempo por los 2 partidos, un trabajo sobre Neymar. Pero lo dejaremos, total. Le van a seguir pegando a Neymar. Sí, yo lo tenía preparado porque yo pensé que usted lo iba a criticar por aquello que se aposentaba en la cancha. Y yo digo, si él tiene muchos minutos en el piso es porque le pegan 14. mucho. Sí, porque le pegan mucho. Muchísimo. 14 por partido. Total, 14 en total. Sí, es por la cantidad de patadas que le pegaron, los que tienen mala fe con él. Hasta le pegaron fuera de la cancha. Que claro que yo no le he colgado el informe de Neymar. Layún lo pisó fuera de la cancha. No le he colgado el informe de Neymar. No, pasará
cualquier cosa suceda. ¿Y Rusia entonces? Y Rusia, no, es que ya me dijeron que terminó. Solamente le quería anotar que Mr. Chip, que es muy famoso en... Sí, claro. Famoso, dice, Rusia es un equipo horroroso, rústico y prehistórico. Entonces, para que mañana... Prepárese. Mañana hablamos de este tema. Mr. Chip. ¿A quién le ganamos Mr. Chip? La pasión mundialista.